Hola, exploradores del cosmos. ¿Alguna vez han sentido esa pequeña cosquillita, esa curiosidad constante de que existe algo mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? A pesar de lo inmenso y complejo que ya nos parece nuestro universo, es muy posible que solo estemos arañando la superficie de una realidad mucho más profunda y misteriosa. Hoy nos lanzaremos juntos a un viaje alucinante para explorar una idea que tiene el potencial de cambiar absolutamente todo lo que creemos saber sobre el espacio y el tiempo. Vamos a hablar de las dimensiones ocultas. Desde que somos niños, la escuela nos enseña que el mundo en el que vivimos tiene tres dimensiones espaciales básicas que podemos percibir con facilidad. Tenemos el arriba y el abajo, la izquierda y la derecha, y por supuesto, el adelante y el atrás. A esto le sumamos el tiempo, que consideramos la cuarta dimensión fundamental. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que los científicos llevan décadas jugando con la posibilidad de que no sean solo 4 dimensiones, sino muchas más? Estamos hablando de dimensiones extra que no podemos ver ni sentir de forma directa, pero que podrían estar influyendo en absolutamente todo lo que nos rodea en este preciso instante. Piensen en esto por un momento. Nuestro universo está repleto de misterios que nos dejan con la boca abierta. Existe algo a lo que llamamos materia oscura y energía oscura. No podemos verlas con telescopios, no interactúan con la luz y parecen totalmente invisibles para nuestros instrumentos actuales. Sin embargo, sabemos con total certeza que están ahí porque su gravedad y sus efectos expansivos están moldeando galaxias enteras y decidiendo el destino final del cosmos. La materia oscura actúa como un pegamento invisible que mantiene unidas a las galaxias para que no se desintegren. Por otro lado, la energía oscura es una fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo cada vez más rápido. Lo más impactante de todo es que juntas constituyen casi el 95% de todo lo que existe en el universo. Nosotros, las estrellas, los planetas y todo lo que podemos tocar, somos apenas el 5% restante de la realidad. Es como si estuviéramos viendo una película donde el 95% del elenco es invisible para nosotros, pero sus acciones son las que realmente mueven la trama y deciden el final de la historia. Resulta un poco frustrante, ¿verdad? Durante años, los científicos se han esforzado buscando partículas exóticas que formen esta materia oscura o nuevas teorías complejas para explicar la energía oscura. Pero, ¿y si la respuesta no está en algo que no podemos ver dentro de nuestras propias dimensiones? ¿Y si la respuesta está en algo que existe completamente fuera de ellas? Imaginen por un momento que son un pequeño pez en un estanque muy poco profundo. Solo pueden moverse hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha. Para ustedes, todo su universo es plano, es esencialmente bidimensional. Un día, una pelota de baloncesto cae en la superficie del estanque. Ustedes, como peces, solo verían un círculo extraño que crece y luego se encoge antes de desaparecer por completo. No podrían entender qué es ese objeto en su totalidad, porque la pelota existe en una dimensión, la de arriba y abajo, que ustedes no pueden percibir ni imaginar. ¿Y si nosotros somos esos peces en el estanque cósmico? ¿Y si la materia y la energía oscura son como esa pelota de baloncesto, un simple eco o una manifestación de algo que reside en una dimensión superior que se escapa a nuestros sentidos? Esta idea es audaz y fascinante, y nos abre la mente a posibilidades que parecen infinitas. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta teoría de las dimensiones ocultas en la realidad científica? Y lo más importante, ¿podría realmente este reino de lo invisible ser simplemente algo que vive en la quinta dimensión o incluso más allá? Prepárense, porque la respuesta es mucho más extraña y maravillosa de lo que jamás imaginaron. Es emocionante seguir explorando esta idea tan potente. La hipótesis de las dimensiones ocultas es una de las respuestas más elegantes que la física teórica nos ha regalado, y tiene un aire a ciencia ficción que nos cautiva a todos. Pero, ¿cómo llegamos a este punto y por qué es tan difícil para nosotros, como seres tridimensionales, entender algo así? Pensemos en nuestras dimensiones cotidianas para tener un punto de partida sólido. Imaginen un punto, que matemáticamente no tiene dimensiones. Si mueven ese punto en una dirección, crean una línea, que representa una dimensión. Si mueven esa línea de forma perpendicular, crean un cuadrado, que representa las dos dimensiones. Y si mueven ese cuadrado hacia arriba, crean un cubo, que es la representación de las tres dimensiones espaciales que todos conocemos. Así es como percibimos nuestro mundo: altura, anchura y profundidad. A esto le añadimos el tiempo como la cuarta dimensión, ese flujo constante por el que siempre avanzamos y del que nunca podemos retroceder. Con estas 4 dimensiones describimos todo lo que nos sucede.
Pero, ¿qué pasaría si existiera una quinta dimensión? Una que no podemos ver porque quizás es demasiado pequeña o porque nuestros sentidos simplemente no están equipados biológicamente para percibirla. La idea de las dimensiones adicionales no es algo nuevo en el mundo de la ciencia. De hecho, tiene casi un siglo de antigüedad. En la década de 1920, un físico llamado Theodor Kaluza propuso una teoría fascinante que dejó a muchos sorprendidos. Su objetivo era unificar dos de las fuerzas fundamentales de la naturaleza que parecían no tener relación, la gravedad y el electromagnetismo, que es la fuerza que genera la luz, la electricidad y el magnetismo. Para lograrlo, sugirió que, además de nuestras tres dimensiones espaciales y el tiempo, existía una quinta dimensión extra. Según su propuesta, esta dimensión era tan pequeña y estaba tan enrollada sobre sí misma que no podíamos percibirla de ninguna manera en nuestra vida diaria. Piensen en una manguera de jardín para entender esto mejor. Si la miran desde muy lejos, parece una simple línea unidimensional sin ningún grosor aparente. Pero si se acercan lo suficiente, verán que en realidad tiene una segunda dimensión enrollada alrededor de su circunferencia. Esa es la analogía clásica que usamos para explicar las dimensiones compactificadas. La teoría de Kaluza-Klein fue un primer paso muy importante hacia lo desconocido. Sin embargo, la verdadera revolución llegó con la teoría de cuerdas y su evolución posterior, la teoría M, en las últimas décadas. Estas teorías postulan que las partículas fundamentales que forman todo lo que vemos no son puntos diminutos, sino cuerdas vibrantes increíblemente pequeñas. Para que estas cuerdas funcionen matemáticamente y logren unificar todas las fuerzas de la naturaleza, como la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuertes y débiles, necesitan muchas más dimensiones. Estamos hablando de 10, 11 o incluso 26 dimensiones en algunas versiones de la teoría. Al igual que en la propuesta de Kaluza, la mayoría de estas dimensiones extras estarían enrolladas en escalas tan increíblemente pequeñas que son indetectables para nosotros, quizás billones de veces más pequeñas que un solo átomo. Ahora, conectemos todo esto con nuestra querida materia oscura. Si nuestro universo tiene dimensiones adicionales, ¿qué implicaciones tendría esto para esa sustancia invisible que no interactúa con la luz ni con las otras fuerzas? Una de las ideas más interesantes es la de la gravedad que se filtra entre dimensiones. Imaginen que nuestro universo observable, con todo lo que conocemos, todas las estrellas y todas las partículas que hemos descubierto, está confinado a una especie de membrana o braña tridimensional que flota en un espacio de dimensiones superiores. A este espacio superior lo llamamos el bulk o el grueso. Piensen en un paño tendido en el aire, donde todo lo que conocemos vive atrapado exclusivamente en la superficie de ese paño. ¿Y si la materia oscura son en realidad partículas que viven en esas otras dimensiones y rara vez o nunca interactúan con nuestra membrana? La única fuerza que podría escaparse o sentirse entre las diferentes dimensiones es la gravedad. ¿Por qué ocurre esto específicamente con la gravedad? Porque según estos modelos, la gravedad no está confinada a nuestra membrana, sino que puede propagarse a través de todas las dimensiones del bulk. Esto crea lo que llamamos el efecto fantasma. La materia oscura no sería oscura porque no emita luz en el sentido tradicional, sino porque simplemente no está completamente en nuestra dimensión. Es como un fantasma que puede atravesar paredes porque no pertenece del todo a nuestro plano. No es que sea invisible por naturaleza, es que opera bajo un conjunto diferente de reglas dimensionales. Nosotros solo sentiríamos su atracción gravitatoria porque la gravedad, al ser una fuerza transdimensional, nos afecta incluso si la fuente original está en otra parte del bulk. Esto explicaría perfectamente por qué no podemos detectar la materia oscura con nuestros telescopios o detectores de partículas convencionales. Si sus partículas residen principalmente en otra dimensión, solo percibiríamos su sombra gravitatoria, tal como el pez que siente la distorsión del agua por la pelota pero no puede ver el objeto que la causa. ¿Y la energía oscura podría encajar también en este modelo de dimensiones adicionales? Absolutamente. La energía oscura es esa fuerza misteriosa que parece estar empujando el universo desde adentro, haciendo que su expansión se acelere constantemente hacia el infinito. Es un verdadero dolor de cabeza para los cosmólogos, pero las dimensiones extra ofrecen una salida lógica. Algunos modelos sugieren que la energía oscura podría ser una manifestación de la energía asociada a estas dimensiones extras, o quizás la presión o tensión del propio espacio-tiempo en el bulk superior. También están las fluctuaciones del vacío cuántico. Sabemos que las partículas aparecen y desaparecen de la nada incluso en el espacio que consideramos vacío. Si existen dimensiones extra, el vacío en esas dimensiones también tendría fluctuaciones constantes y,
Por lo tanto, una energía asociada que podría manifestarse como la energía oscura que percibimos aquí. Imaginen que nuestro universo membrana no es solo un paño en el aire, sino un paño que está siendo estirado con fuerza por algo que ocurre en el Bug. Esa fuerza de estiramiento sería lo que nosotros percibimos como energía oscura, acelerando la expansión de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Vale, la idea es genial y suena muy coherente, pero ¿cómo podemos probar algo así en un laboratorio? Aquí es donde la ciencia se pone realmente interesante y desafiante para los investigadores. Una de las herramientas principales que tenemos es el Gran Colisionador de Hadrones, el famoso LHC en el CERN. Al chocar partículas a velocidades y energías altísimas, los científicos creen que podrían llegar a generar mini agujeros negros o incluso partículas que simplemente se desvanezcan hacia estas dimensiones extras ante nuestros ojos. Si se produjera una colisión con suficiente energía y una partícula desapareciera de nuestros detectores de forma inexplicable, eso podría ser una señal clara de que escapó hacia una dimensión superior. Estaríamos buscando específicamente una pérdida de energía que no se explica por ninguna partícula conocida en nuestro mundo tridimensional. Otra forma de buscar pistas fundamentales es a través de las variaciones en la fuerza de la gravedad. Si la gravedad puede realmente filtrarse a otras dimensiones, eso significa que a escalas muy pequeñas, su fuerza podría ser diferente de lo que esperamos según las leyes tradicionales de Newton o Einstein. Los experimentos que miden la gravedad con una precisión milimétrica buscan estas anomalías constantemente en laboratorios subterráneos. Hasta ahora, no se han encontrado desviaciones significativas, lo que implica que si existen estas dimensiones extra, son extremadamente pequeñas o la gravedad se filtra de una forma muy sutil que aún no logramos captar con nuestra tecnología actual. Además, la detección reciente de ondas gravitacionales, esas arrugas en el tejido mismo del espacio-tiempo, ha abierto una nueva ventana de observación al universo. Algunos modelos teóricos predicen que estas ondas podrían interactuar con las dimensiones extra, dejando una firma o una marca distintiva que podríamos detectar con nuestros equipos actuales o con los de la próxima generación. Al final de este viaje mental, surge una pregunta profunda. ¿Y si lo oscuro no es realmente oscuro, sino solo distinto a nosotros? La belleza de la teoría de las dimensiones extras es que convierte nuestros mayores misterios científicos en potenciales pistas de una realidad mucho más grande y compleja de lo que sospechábamos. No es que la materia oscura o la energía oscura sean problemas imposibles de resolver, sino que son ventanas directas hacia una estructura cósmica que todavía no comprendemos por completo. No es que estas sustancias sean exóticas o extrañas en sí mismas, sino que simplemente pertenecen a una parte del cosmos que está más allá de nuestra percepción directa, en dimensiones que nuestros ojos biológicos no pueden ver. Es como si viviéramos en una casa inmensa y antigua y solo pudiéramos ver el salón principal donde pasamos el tiempo, pero la mayoría de la vida de esa casa y la energía que la mantiene en pie sucediera en las habitaciones de arriba y en el sótano, que permanecen ocultos e invisibles para nosotros. Lo que percibimos como algo oscuro o misterioso podría ser simplemente la luz de otras habitaciones filtrándose por las rendijas de una manera que todavía no entendemos del todo. Esto no es solo una historia de ciencia ficción para entretenernos. Es una de las avenidas más prometedoras y serias de la física teórica moderna, que busca unificar todo el conocimiento humano y darnos finalmente una imagen completa de la realidad. Si resultara ser cierta, no solo habríamos resuelto el enigma de la materia y la energía oscura, sino que habríamos abierto la puerta a un universo indescriptiblemente más rico, lleno de paisajes, leyes y entidades que apenas podemos empezar a imaginar en nuestros sueños. Estaríamos ante un universo donde la aparente oscuridad era simplemente una invitación a mirar mucho más allá de lo evidente, hacia un reino de lo invisible que es mucho más vasto de lo que jamás soñamos en nuestra pequeña burbuja tridimensional. Y ese, queridos exploradores, es un pensamiento que nos deja sin aliento y nos recuerda lo mucho que nos queda por descubrir. ¿Qué otros secretos nos esperan en el reino de lo invisible? El camino hacia el conocimiento nunca termina y cada respuesta que encontramos nos lleva a preguntas todavía más fascinantes. Si les apasiona explorar los límites de la realidad tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos viajes por el cosmos. Hasta la próxima, exploradores. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.